Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar uno de esos temas que sinceramente nos hacen pensar y nos generan un montón de preguntas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, de esas historias que, aunque sean de la vida de otros, a veces nos tocan de cerca y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre las decisiones que tomamos. Vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y, concretamente, en esas especulaciones que giran en torno a su expareja, y la pregunta que nos hacemos todos: ¿se arrepintió de dejarme? Ya saben cómo es esto, la vida de las celebridades es un libro abierto para muchos, y cuando hay un break-up, especialmente si ha sido sonado, las redes sociales y los medios de comunicación se llenan de teorías, de rumores y de interpretaciones. Y la verdad es que detrás de cada titular hay una historia, una persona, y a veces un mar de emociones que nosotros como público solo podemos intuir. Así que prepárense porque vamos a intentar descifrar un poco este misterio, vamos a analizar las pistas, los comentarios y quizás, solo quizás, lleguemos a una conclusión. Pero antes de zambullirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les mantiene al día con todos nuestros contenidos y, lo más importante, nos ayudan a seguir creando vídeos como este, pensados especialmente para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, hablemos de Demet Özdemir y de esta supuesta duda que rodea su relación pasada. Para quienes no estén tan al tanto, Demet es una actriz turca increíblemente talentosa y carismática, que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su vida amorosa, como la de muchas figuras públicas, ha sido objeto de atención mediática. Y cuando hablamos de su ex, estamos refiriéndonos a una relación que en su momento generó mucho interés y, al terminar, también dejó a muchos preguntándose qué había pasado realmente. La pregunta clave es: ¿hubo arrepentimiento? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el arrepentimiento en una ruptura no siempre es algo que se grita a los cuatro vientos. A veces se esconde en gestos sutiles, en miradas, en declaraciones veladas, o incluso en el silencio. El mundo del espectáculo, con su constante escrutinio, hace que sea muy difícil discernir la verdad de la ficción. Los fans, los seguidores, los periodistas, todos intentan encontrar una explicación, una respuesta a por qué una relación que parecía sólida llegó a su fin. Cuando hablamos de si un ex se arrepiente, estamos entrando en un terreno muy delicado. El arrepentimiento en su forma más pura implica desear haber tomado una decisión diferente, anhelar haber evitado un error, o sentir nostalgia por lo que se perdió. Y aplicado a una ruptura podría significar desear no haber terminado la relación, echar de menos a la otra persona, o darse cuenta de que se cometió un error al tomar la decisión de separarse. En el caso de Demet Özdemir, y basándonos en lo que se ha filtrado, comentado o interpretado, parece que la idea de arrepentimiento surge de ciertas señales, o de la forma en que se percibe su vida después de la ruptura. A veces, cuando vemos a una persona rehaciendo su vida, siendo feliz, o enfocándose en su carrera, algunos se preguntan si esa felicidad es genuina o si, en el fondo, hay una sombra de lo que fue. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que la vida pública es solo una parte de la realidad. No sabemos lo que realmente pasa en la intimidad de una persona, en su corazón y en su mente. Podríamos analizar diferentes escenarios. Por un lado, existe la posibilidad de que la ruptura haya sido una decisión mutua, tomada por ambas partes por razones que quizás solo ellos conocen. En ese caso, el arrepentimiento podría no ser un factor dominante. Tal vez ambos sintieron que era lo correcto en ese momento, y que seguir adelante era la mejor opción para sus vidas individuales. El tiempo a veces nos enseña que ciertas separaciones, aunque dolorosas en su momento, nos abren puertas a nuevas oportunidades y a un crecimiento personal que no hubiéramos alcanzado de otra manera. Por otro lado, está la posibilidad de que una de las partes, o incluso ambas, hayan tenido dudas o sentimientos encontrados. Es muy común, después de una separación, revisar el pasado y preguntarse si se hizo lo correcto. Quizás Demet o su expareja, en algún momento después de la ruptura, hayan sentido esa punzada de duda, ese pensamiento de qué hubiera pasado si. Esto es humano, es parte del proceso de duelo y de adaptación a una nueva realidad. Los rumores y las especulaciones a menudo surgen de comentarios en redes sociales, de declaraciones ambiguas, o de la simple observación de patrones de comportamiento. Por ejemplo, si Demet ha sido vista en público con alguna expareja en un contexto amistoso,
o si ha hecho alguna mención casual sobre su pasado, esto puede ser interpretado por muchos como una señal de que hay algo más detrás. Pero es importante ser cautos. Un encuentro casual o una mención nostálgica no necesariamente implican arrepentimiento. A veces es simplemente una muestra de madurez y de respeto por la historia compartida. También debemos considerar la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Son relaciones que a menudo están bajo un microscopio, donde cada paso es analizado. La presión mediática, las agendas apretadas, las distancias, todo esto puede afectar una relación de formas que nosotros, desde fuera, apenas podemos imaginar. Por lo tanto, una ruptura puede ser el resultado de una acumulación de factores que hacen insostenible la relación, sin que necesariamente haya un arrepentimiento profundo por parte de ninguno. Si nos ponemos a pensar en qué podría llevar a alguien a arrepentirse de dejar una relación, podríamos evocar la idea de la pérdida. Perder a alguien que te conocía bien, que compartía tus sueños, que te hacía reír, que te brindaba apoyo. Esa sensación de vacío, de ausencia, puede ser muy poderosa. Y si esa persona encuentra difícil llenar ese vacío, o si la nueva etapa de su vida no es tan satisfactoria como esperaba, es natural que la mente recurra a lo conocido, a lo que se perdió. Sin embargo, también es importante recordar que el arrepentimiento puede ser un sentimiento temporal, un fantasma del pasado. Con el tiempo las heridas sanan, se aprende de la experiencia y se avanza. Las personas evolucionan, y lo que pudo haber sido un error o una pena en un momento dado, puede convertirse en una lección valiosa más adelante. Además, debemos tener en cuenta que la narrativa que se crea alrededor de las celebridades a menudo está influenciada por los medios y por el deseo del público de tener un drama, una historia que contar. Es posible que la idea de que Demet o su ex se arrepienten de la ruptura sea más un deseo del público por revivir una historia romántica, o por encontrar un desenlace que les parezca más adecuado, que una realidad palpable. ¿Y qué hay de la perspectiva de Demet Özdemir? Si bien no tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos, podemos inferir ciertas cosas a través de sus acciones y declaraciones públicas. Si ella se muestra feliz, enfocada en su carrera, y construyendo nuevos proyectos, esto podría sugerir que la ruptura, aunque haya sido dolorosa, fue un paso necesario para su crecimiento personal y profesional. Por otro lado, si ha habido momentos de melancolía o de reflexiones sobre el pasado, esto también forma parte de la experiencia humana. Lo que sí está claro es que las relaciones son complejas, y las rupturas lo son aún más. El arrepentimiento, si existe, puede ser un sentimiento multifacético, influenciado por la percepción personal, las circunstancias externas y el paso del tiempo. Lo que hoy parece una decisión irrevocable, mañana puede ser vista con otros ojos. Pensemos en la idea de la hierba siempre es más verde en el otro lado. A veces cuando uno se separa, idealiza la vida de la otra persona o de la relación que se terminó. Se enfocan en los aspectos positivos de lo que se perdió, y minimizan o olvidan los problemas que llevaron a la ruptura. Esto es una trampa psicológica en la que todos podemos caer. Para Demet Özdemir, como para cualquier persona que ha pasado por una ruptura significativa, es probable que haya habido momentos de reflexión, de nostalgia, y quizás de dudas. Pero la pregunta de si se arrepiente de dejarme es tan personal y tan íntima que a menos que ella misma lo exprese de forma clara y contundente, cualquier respuesta que demos será una especulación. Lo importante, en mi opinión, es que cada uno tome las decisiones que considere mejores para su bienestar y su felicidad en cada momento de su vida. Y si una relación termina, es porque algo en ese momento no estaba funcionando. Y eso no invalida la experiencia vivida, los buenos momentos, o el aprendizaje que se pueda extraer de ella. Quizás la clave no está tanto en si hay arrepentimiento o no, sino en cómo cada persona maneja las secuelas de una ruptura y cómo utilizan esas experiencias para crecer y avanzar. Las rupturas nos enseñan mucho sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos en una relación, y sobre lo que estamos dispuestos a dar y recibir. En el fondo, la historia de Demet Özdemir y su expareja, y la pregunta sobre el arrepentimiento, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos tomado decisiones en relaciones de las que hemos dudado después? ¿Hemos sentido la nostalgia por lo que dejamos ir? ¿Y cómo hemos manejado esos sentimientos? Creo que estas son las preguntas que realmente nos conectan con estas historias, más allá del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Para concluir, hemos explorado la fascinante y es un poco misteriosa pregunta de si Demet Özdemir se arrepiente de su ex.
Hemos hablado de las complejidades del arrepentimiento, de la influencia de los medios, y de la importancia de recordar que la vida pública es solo una faceta de la realidad. Si bien no podemos dar una respuesta definitiva, sí hemos podido reflexionar sobre los diferentes matices que rodean este tipo de situaciones. La vida de las celebridades nos ofrece un espejo, a veces distorsionado, de nuestras propias experiencias humanas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay arrepentimiento en su expareja? ¿Han pasado por una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!